Bueno, buenos días. Bienvenidos al 30º Simposio Internacional de TIC en Educación, SOMESE 2015. Este día, jueves 12 de marzo, en el marco de Ética e Inética en Educación, se expondrán interesantes temas, uno de los cuales lleva como título Retos del uso de las TI en el ámbito académico y educativo para la privacidad y la seguridad de los datos personales de docentes y estudiantes. El tema será desarrollado por Cedric Rogados, mexicano, Dumont Bergman Bieder, desde el año 2013. Cedric ha sido abogado, consultor, consejero político y académico desde hace más de 16 años en Europa, Estados Unidos y América Latina, en proyectos internacionales en las áreas de la privacidad y protección de datos, de seguridad y gobernanza de la información y derecho informático y del Internet. También es cofundador del proyecto de asociación civil Son tus datos, la cual es la primera que defiende exclusivamente los derechos de privacidad y a la protección de datos de los usuarios de tecnologías de la información y del Internet en México. Démosle la bienvenida, por favor. Gracias a todos por su presencia tan temprano. Mi nombre es Cedric Laurent y les voy a exponer el tema de la privacidad, pero aplicado, a ver si puedo ver acá, creo que va a ser más fácil hacer la presentación un poco más abajo. Sí. El tema es la privacidad y obviamente por el tema de esta conferencia, la privacidad en el ámbito académico, cuando usan tecnologías de la información, docentes, acá, sí, docentes y estudiantes. Si hay personas que usan Twitter, esto es mi dirección, mi cuenta. Entonces vamos a tratar de comprender unos de los aspectos en los que la privacidad como derecho surge del uso de las tecnologías de la información por docentes y estudiantes y algunos tipos de riesgos nuevos que presentan este uso para la privacidad de los datos personales de esos mismos docentes y estudiantes. Y vamos a abordar varias de las áreas de fricción que pueden existir a veces, ¿sí? Cuando actúan de cierta forma los docentes y estudiantes, violando así la activa. La estructura de mi presentación, pues, por los riesgos que existen en general, los riesgos en el ámbito académico, al tratamiento de datos personales en instituciones educativas públicas y privadas, algunos desarrollos legislativos de políticas públicas a nivel internacional, de manera muy limitada, y en la parte principal, los varios tipos de riesgos que existen en función de las tecnologías de la información que van a usar los docentes y un par de recomendaciones. Uno de los riesgos general que existe, y esto me viene de los comentarios que hacen muchas personas cuando escuchan hablar del derecho a la privacidad, es que para varias personas la privacidad ya no existe, o ya es imposible defenderse contra la invasión por empresas, por el gobierno en su privacidad. Hay un caso muy reciente, creo del 12 o 11 de febrero de este año, en el que una docente a su clase de niños, estudiantes de más o menos 12 años, quiso ilustrarles cómo se podía difundir una foto que supuestamente era privada a través de Internet, de manera muy rápida.
creía que iba a recoger un par de respuestas, tal vez máximo 100, 200, 300, pero fue compartida su foto, le voy a mostrar la foto. Era una foto de ella diciendo, esto es una foto en Snapchat privada, pero diciendo abajo, por favor, compártenla, denle like, coméntala, diciendo de dónde están, de dónde son. Para ayudar a mi clase de primaria, cuán privada esta foto puede ser. Y empezó. Y obtuvo muchísimos comentarios. Acá se ve que la última vez que chequé había 50,000 shares. A ver. En un par de días, la foto fue compartida más de 30,000 veces por personas del mundo entero, con 50,000 comentarios, 23,000 me gusta. Lo interesante de esta historia es cuán fácil puede ser compartir una foto que los niños, los estudiantes creen se va a quedar a nivel privado. Y esta información consistió acá en una foto en Snapchat. Hubiera podido ser un comentario negativo sobre alguien, o información íntima, un documento. También mostró que los comentarios que recibieron, por la mayoría fueron de personas que sí siguieron sus directivas, poniendo de dónde eran, pero algunos cambiaron las fotos, las transformaron, cosas a veces obscenas. El mensaje de la foto con programa de edición. O sea, hay muchas cosas se pueden hacer con esa y esa docente logró realmente, una vez en línea, una vez que está en línea es muy difícil sacarla. Y también se puede prestar todo tipo de comentarios. Ahora, otro riesgo que existe en general es la dificultad de proteger su privacidad. Sí existe, se puede defender, pero se vuelve muy complicado. Un ejemplo, cuando uno tiene una cuenta, digamos en Gmail, una cuenta de correo, hace 2, 3 años uno podía tener una cuenta en YouTube separada, una cuenta en Picasa, que es de producto de Google, fotos separada. Desde hace 2 años, 2 años y medio, ya no es posible hacerlo y todas las políticas de uso que aplica a sus programas Google se va a aplicar de manera uniforme. O sea, cada cosa que uno hace en Google Maps, buscando una dirección, contestando un correo o recibiendo un correo, usando Google Picasa, usando Google Translate, usando Google Search, la funcionalidad principal de Google, de buscador de Internet, todo esto va a ser recopilado bajo una sola cuenta. Evidentemente, antes las políticas de privacidad de cada una de esas herramientas era diferente, obedecía a reglas diferentes. Desde hace 2 años, 2 años y medio, ya no es el caso y obedece solamente a una sola política. Por esta razón ha tenido problemas la empresa, Google, más que todo en Europa, por violar las leyes. Según la ley mexicana, también debería ser considerado como violando la ley mexicana de protección. Para ilustrar el hecho de que se vuelve, no imposible, pero muy complejo y difícil de proteger su privacidad, uno para evitar esto tendría que, cada vez que se conecta a un servicio de Gmail, de Picasa, tener una dirección diferente por cada servicio. En Google Maps, tener un nombre de usuario. En Google Picasa, tener otro nombre, otra cuenta de correo electrónico, otra contraseña. Además, desde hace, creo, 1 año y medio, 2 años, ya no es posible, o muy complicado, eliminar el cookie que manda Google. Así Google se entera de que uno usa esas varias cuentas desde un mismo computador.
Traté varias veces de sacar este cookie, pero se vuelve muy complicado. Entonces ya sabe Google que uno usa todos esos programas con el mismo computador y puede entonces vincular todas esas actividades a pesar de usar cuentas de correo diferentes a un mismo computador. Y si usa si comparte su ubicación con Google, ya puede conocer eventualmente el módem que usa y la dirección MAC de su computador. Eso es solo un ejemplo de cuán complicado puede ser proteger su privacidad en Internet, en el caso de un buscador y de todos los servicios que ofrece esa compañía, Google. Ahora, ¿cuáles son algunos de los riesgos específicos en el ámbito académico para estudiantes y docentes? Yo creo que lo que ha cambiado bastante es que todos los espacios de apertura, de libertad académica, que existían antes cuando los datos no estaban grabados, registrados, todos esos espacios se ven restringidos poco a poco por miedo que docentes, académicos, estudiantes podrían tener de dejar rastros que una vez subidos a la nube, una vez registrados de manera digital en computadores de la universidad, de su propio computador, que está compartido en sus programas de cómputo en la nube, con programas como Dropbox, ya esos espacios de exploración se limitan, ya no hay ese sentimiento que sería posible que esa información fuera compartida, de hecho es el caso con anunciantes, con compañías que agregan todos esos datos. Vamos a abordarlo en más detalles un poco más tarde. También hay este problema de intercambio de información sin restricciones entre estudiantes que comparten imágenes, información y que podrían pensar que una vez liberada, diseminada esa información, podría caer en manos de personas que no pertenecen a su círculo de amigos, de colegas, de la misma facultad, de la misma universidad. Un ejemplo muy clásico es el caso de Facebook, que empezó a enfocarse más que todo a todos los estudiantes de la Ivy League, que es una serie de universidades de prestigio en Estados Unidos. Después se diseminó a todas las instituciones académicas estadounidenses y después, sin realmente darle la posibilidad al usuario de Facebook de rechazarlo, se expandió al mundo entero. Entonces, información que personas compartían solamente entre pares, dentro de la misma universidad o del mismo ámbito educativo, ya fueron disponibles esos datos, es la información que compartían entre sí, antes en un espacio limitado, fueron compartidos con el mundo entero. Y esto también se puede ilustrar con el sentimiento de pérdida de control de parte de los estudiantes, docentes, que se vuelve muy complicado limitar el intercambio de datos. La mayor parte de las compañías de redes sociales dan la falsa ilusión que es posible tener un control sobre sus datos solamente cambiando la información de su perfil. Nada está más lejos de la realidad, porque la información que pone en su perfil está compartida con anunciantes, no directamente, sino de manera incidente. Facebook u otras redes sociales categorizan los perfiles según, por ejemplo, el sexo, las afiliaciones políticas, pertenencias a grupos religiosos, edad, lugar donde vive, con los anunciantes de manera agregada y permiten a los anunciantes de enviar información, enviar promociones a los usuarios de Facebook o de redes sociales. También
lo que se crean son metadatos sobre la actividad, por ejemplo, de esos usuarios, sobre los algoritmos vinculados, o las etiquetas vinculadas a las fotos que ponen en su perfil las personas. Lo que hace Facebook, por ejemplo, es permitir a otras personas de etiquetear a otras personas y usando, o más bien transformando las etiquetas en algoritmos, permiten a Facebook identificar en otras fotos del usuario no etiqueteadas, identificarlas con fotos parecidas. Todo esto muestra que los estudiantes, las personas, los que usan redes sociales, sienten que pierden el control sobre sus datos. Ahora, el contexto normativo mexicano, tenemos una ley que regula el tratamiento de datos personales, por ejemplo, los datos que suben a redes sociales usuarios, estudiantes, etc. Hay una distinción fundamental entre la regulación del tratamiento de datos personales por entidades públicas y por entidades privadas. La ley más avanzada es del 2010, entró en vigor el 2012 y regula todo el sector privado, los particulares, personas físicas, personas morales. Para el sector público hay una ley que es la Ley Federal de Acceso a la Información, que contiene un pequeño capítulo sobre algunos principios de protección de datos que se encuentran en la ley que se aplica al sector privado. Entonces, en el caso de instituciones académicas, va a tener que obedecer esas instituciones a dos regímenes diferentes, dependiendo de si pertenecen al sector privado o al sector público, con muchas más obligaciones si son del sector privado, menos si son del sector público. En el caso de las instituciones educativas públicas, es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, que incluye unos principios de protección de datos que son insuficientes, que tiene la obligación de tener un aviso de privacidad. En el caso de la UNAM, por ejemplo, tiene que obedecer a esa ley. Contiene reglas sobre los procedimientos que se llaman ARCO, del derecho que tiene el titular del dato de acceder a sus datos, de hacer una solicitud a la universidad para saber cuáles son los datos que tiene registrados sobre él, rectificarlos si no son correctos, cancelar el tratamiento, se justifica, seguir las entidades públicas y prohíbe las transferencias en regla general, a menos de que caiga dentro de algunas excepciones. Si se hace entre entidades públicas y orden judicial, si vamos a hablar más que todo de la universidad pública, si usa encargados, que son contratistas, que tienen que seguir las directivas de la universidad sobre la manera con la que van a tratar los datos, y otros casos que tienen que ser establecidos por ley. Ahora, cuando se trata de una universidad o institución educativa privada, se aplica otra ley, que es muy avanzada, es una muy buena ley en el texto. Está poco a poco sancionada por la entidad que supervisa y aplica esta ley, el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y esa ley es del mismo nivel que las mejores leyes en el mundo. Entonces, acá hay una diferencia entre lo que van a tener que seguir entidades
privadas y universidades públicas. En Estados Unidos, los más recientes desarrollos consisten en la propuesta que hizo en enero o febrero el presidente estadounidense Barack Obama, una ley que se llama el Student Digital Privacy Act, que es una propuesta de ley federal que protegería los datos personales de estudiantes para que los datos que comparten dentro de la universidad no pudieran ser usados para finalidades que no tienen nada que ver con el contexto educativo. En Estados Unidos la protección en el papel, por lo menos, vía las leyes, es menor a lo que existe en México, pero hay varios tipos de barreras que existen que sí muestran que la privacidad puede ser más efectivamente protegida en Estados Unidos que en México. Los tipos de riesgo en función de las tecnologías de la información. Uno de esos riesgos son las listas negras. Hay un sitio que estaba checando ayer que se llama misprofesores.com. Me parece muy bueno. Es un sitio que seguramente lo conocen, permite checar las evaluaciones que hacen estudiantes de sus profesores en muchísimas universidades en México. Ahora el tema de protección de datos, más saliente, mayor, consiste en que si la información que dan los estudiantes sobre los profesores no tienen realmente que ver con una evaluación, si son comentarios que comparten información privada sobre los docentes, podría ser considerado como una violación de la Ley de Protección de Datos Personales. El caso del ciberacoso no me voy a extender mucho en esto, porque seguramente ha sido abordado de varias maneras en otros foros, pero creo que lo en que consiste es un abuso por parte de algunos estudiantes, jóvenes, niños, de la información que se maneja en redes sociales. Como lo vimos al principio, en el caso de Sammy Rowe, una foto íntima puede ser compartida muy fácilmente y puede ser usada para discriminar, para abusar, para tratar de despreciar otra persona. Y creo que es parcialmente este ciberbullying el resultado de una utilización de las redes sociales que no se hace conociendo realmente todas las implicaciones que puede tener la diseminación de información privada en redes sociales, en el ámbito, y no poder diferenciar entre el ámbito privado y público. Otro tipo de riesgo, funciona y es la publicación de información, la indexación de información en motores de búsqueda de información obsoleta o incorrecta o irrelevante sobre alguien. Nació este concepto hace un par de años en Europa de derecho al olvido. Recientemente el IFAI sancionó Google por no haber dado la posibilidad a un titular de indexar su información. Lo que trataba era que una persona, un emprendedor, pensaba que su información ya no era relevante y pidió a Google México de sacar esa información, no de sacarla, no de borrarla, sino de indexarla, para que si alguien tipeaba dentro de google.com.mx su nombre, entre comillas, ya no podía información. Sin que importe realmente, porque no voy a entrar en detalles en la justificación jurídica correcta o no del IFAI, lo que pasa acá es que es una nueva manera de comprender cómo la publicación de una información en un motor de búsqueda, en vez del sitio original donde se publicó la información, por ejemplo un periódico, puede tener
ámbito que es más grande que en la misma publicación. La publicación, por ejemplo, estaba en el periódico, digamos, El Proceso, La Jornada. Esa información es más difícil de seguir sobre esa persona que usando un motor de búsqueda. Hay muchas más posibilidades de lastimar la reputación de alguien si la información es falsa, buscando esa información, consiguiendo esa información vía un motor de búsqueda, que buscándola vía el sitio web de la publicación. Y este concepto está empezando a nacer del derecho al olvido, y daría el derecho a cualquier estudiante, docente, por ejemplo, de oponerse a la indexación de su información, si alguien tipea su nombre en Google, de un comentario que aparecería en misprofesores.com. Uno necesita conocer el sitio misprofesor.com para conseguir la información, pero va a ser mucho más fácil para alguien tipeando el nombre en Google conseguir esa información. Lo que implica esa resolución del IFAI es que sería posible para un docente, en este caso, de indexar su información de Google México. En este caso, la resolución fue bastante mala, no argumentó bien y seguramente va a ser atacada víctimamente por Google México en un par de meses. Pero esto no implica que la resolución como tal, reconociendo el derecho al olvido, no es válida. Va a haber muchos casos más adelante. Otro caso, otro tema importante es los aspectos de la privacidad laboral. Para un estudiante, un docente, cuando trata de conseguir un trabajo, va a ser de vital importancia lo que se ha publicado sobre él, lo que él ha publicado en redes sociales, en internet, sobre él. Todo lo que tiene que ver con su reputación, con su red de contactos, con lo que dice la gente sobre él, va a ser importante y va a ser usado por reclutadores. En Estados Unidos, por ejemplo, se usa en la mayoría de los casos, en 2/3 de los casos, los reclutadores de grandes empresas miran no solamente perfiles de redes sociales para profesionales como LinkedIn, sino también todo lo que la persona ha hecho en otras redes que no tienen nada que ver con asuntos profesionales, sino privados. Va a tratar de ver un reclutador el tipo de amigos que tiene, su lista de amigos, las actividades, las fotos que ha publicado en Facebook. Y a pesar de que no tiene nada que ver con los aspectos profesionales de su persona, van a usarlo para determinar si sí o no es un buen candidato. Ahora, el caso de vulneraciones de datos personales. La ley en México, que se aplica a instituciones educativas del sector privado, obliga a los responsables, o sea, las instituciones, las universidades que tratan datos y determinan las finalidades para las cuales tratan esos datos personales de docentes, de estudiantes, de empleados, tienen la obligación, esos responsables, en caso de vulneración de datos personales significativos que afecten los derechos patrimoniales o morales de sus empleados, estudiantes, etc., tienen la obligación de notificar la vulneración a sus titulares, a las personas cuyos datos tratan. No es el caso en la ley de transparencia, en la ley de transparencia, que está aplicable a entidades académicas públicas. Y hace un año me percaté de manera puramente de una vulneración que ocurrió en esta universidad. Ocurrió a finales de 2013 y permitía entrar a información personal de aspirantes a becas académicas. Era posible entrar directamente en toda la información personal de esas personas.
Voy a pasar rápidamente los slides que vienen porque contiene información personal. Tenía el nombre, carrera, institución, correo electrónico, datos personales como de fecha de nacimiento, edad, estado civil, nacionalidad, teléfono particular, etc. Todos esos datos eran visibles, son capturas de pantalla que saqué en ese momento, creo que era a finales del 2013. Entonces, acá el problema, ¿cuál es? Es que la UNAM no está obligada a notificar esa vulneración. Si fuera pública, si fuera privada, hubiera tenido que hacerlo. La realidad es que casi ninguna empresa hasta ahora en México ha cumplido con la ley, ha notificado esas vulneraciones. El primer caso en el que una empresa lo hizo no para cumplir con la ley de protección de datos, sino con una regulación de la Bolsa Mexicana de Valores. Es el caso de la tienda departamental Liverpool, que notificó a las 14 horas, el 24 de diciembre, que había sufrido una vulneración. Entonces, el problema acá, en el caso de la UNAM, es que la página de internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para aspirantes a posgrados permitía acceso no autorizado a datos personales. Y esas vulneraciones son múltiples, hay muchísimas. Ya existe esta obligación, es el caso de Estados Unidos y de la Unión Europea, los Estados miembros de la Unión Europea. Cada hay una vulneración. Los casos más famosos recientemente son los de la empresa Target, Home Depot, que perdieron millones y millones de información de tarjetas de crédito de sus clientes. Tengo que apurarme, voy a hablar de otros tipos de riesgos. Sí, las apps. ¿Quién no usa apps con su teléfono móvil? ¿Quién no usa? Aquí, o sea, los 99% de la gente usa apps. Bueno, somos dos. En este estudio, el problema con las apps es que usan la información no solamente para finalidades principales, las finalidades, por ejemplo, de Google Maps es de ubicar dónde está el usuario y decirle dónde tiene que ir. Necesita, obviamente, conocer la ubicación del celular. Pero una app como una linterna no tiene ninguna razón válida para conocer su ubicación o la lista completa de todos sus contactos. Pero sí es el caso. Entonces, es el problema principal de las apps. Hay un sitio web de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos que se llama Privacy Grade o grado de privacidad, que hizo un estudio muy interesante tratando de evaluar la brecha que existe entre las expectativas de usuarios de apps en cuanto al comportamiento de la app y la información que recaba y el comportamiento actual. La mayor parte de la gente no tenía la expectativa de que una app de linterna, que puede ser usada para, como luz en la noche, podía usar los datos de sus contactos y tener ese acceso. Entonces, dependiendo de esto, estableció una gradación. Por ejemplo, hay una aplicación para estudiantes que se llama Estudiante del Año, que recaba el peor grado de D, de A, B, C, D, A siendo la mejor nota, D la peor, que tiene ese grado porque puede, acá no se ve, lo voy a ver un poco más después, que puede tener acceso, por ejemplo, a toda la información de la cuenta en el teléfono. Es información que recaba, la información que recaba, ¿a qué sirve? Sirve a que el estudiante sepa quién fue declarado el estudiante del año, dependiendo de su universidad o de
de la región o del estado. Y no había ninguna expectativa de parte de los estudiantes que usan esa app, que su información iba a ser usada de otra forma y que la aplicación iba a tener acceso a información que no tenía nada que ver con la finalidad principal de la app. Y también ese sitio muestra varias apps y atribuye un grado. Por ejemplo, hay uno que se llama Holy Bible, que va a usar información de ubicación de la persona. No tiene nada que ver con el mensaje de la Biblia acá. Filtros, por ejemplo, de educación. Todas las apps que tienen que ver con educación. Se lo puede ver, creo que es grade.com. Ya tengo que terminar. Ese es el tipo de información que recaba, la ubicación aproximativa, la lista de contactos, etc. Y obviamente con esa información la app puede vender su información de ubicación a anunciantes. Si usted viaja o camina cerca de un restaurante que hace parte de los clientes de esa app, para comer el restaurante si lo usa dentro de 1 hora, por ejemplo. Voy a pasar sobre esto, hay todo el tema de minería de datos, pero podemos ver en la parte de preguntas si quieren, de mercadotecnia. Sí, algo importante es todo lo que tiene que ver con las soluciones de cómputo en la nube, que son aplicaciones que usan universidades muchísimo. Hay muchas universidades que usan, por ejemplo, Gmail, y hospedan todos los correos de sus estudiantes en la nube, en servidores de empresas privadas, en vez de sus propios servidores, por motivos más que todo de ahorros. El problema acá es que parte de esta información puede ser muy sensible y esta información va a caer en manos de empresas extranjeras. Habría que realmente distinguir entre el tipo de datos que se va a hospedar, que son sensibles o no sensibles, y dependiendo de esto, elegir a otros proveedores o más bien guardar toda la información en los servidores de la universidad. También el tema de los contratos de prestación de servicios, que se firman entre prestadores de soluciones de nube y las universidades. Las recomendaciones que haría, pues el cuadro legislativo tendrá que ser armonizado. Hay esfuerzos ahora en el Senado de tener un marco legislativo que sea a todo el sector público, pero ha sido retrasado. Tenía que salir antes del 7 de febrero, todavía no ha salido y seguramente se va a demorar hasta después de las elecciones. Educativa tendría que tener una persona en cargo explícito de la protección de datos, tener un departamento de protección de datos. Si es una institución académica del sector privado, ya tiene esa obligación. A nivel público, si pertenece al sector público. También yo proveería incentivos más grandes para los titulares. Pueden ser docentes, pueden ser estudiantes, para que puedan quejarse. Hasta ahora, solo lo que pueden hacer sí es empezar un procedimiento de protección de datos con el IFAI, pero las sanciones, el producto de las sanciones solo va a ir al Estado. Si se han encontrado en una situación en la que su reputación ha sido afectada, no van a poder recabar, no van a poder recibir ninguna forma de compensación, pero no con el IFAI. Y sí, también yo soy un partidario del uso de acciones colectivas, como existen en el ámbito de medio ambiente o de la protección del consumidor. Debería ser posible para personas unirse para defender sus derechos de manera que sea más fácil a nivel económico, a nivel de la energía que necesitan y del dinero que se necesita, actuar colectivamente representados por
de manera común por un solo defensor, por un solo abogado, por ejemplo. El problema ahora es que toma mucho tiempo quejarse y generalmente es para no obtener nada o algo muy limitado. Y entonces no se aplica la ley ni se elegidos los titulares. Muchas gracias y contesto sus preguntas. Gracias, Cedric. ¿Dónde te sientas cómodo? ¿Dónde te sientas? Bueno, hay varias preguntas y por el tiempo vamos a filtrar una. Perdón. Hay varias preguntas y por el tiempo vamos a pasar una de ellas y el resto de las preguntas se van a poner, se van a abrir en la mesa de discusión que se va a dar más tarde. La primera que le vamos a hacer ahorita a Cedric, que fue la primera que recibí. Pregunta alguien del SAT, si no me equivoco, dice, recibo de los bancos informaciones sobre cuentas y movimientos de personas cuando viajan por avión. Hoy toman hasta el asiento que la persona usó. ¿Es esto legal? ¿Quién recaba esta información del asiento? ¿SAT? La SAT. Sí. Tributario. ¿Pero por qué necesita esa información del asiento? No es muy relevante para percibir impuestos, ¿no? Para recaudar impuestos. Sí, no, o sea, la SAT quiere saber cuánto uno como pasajero pagó por su pasaje. Pues me parece que puede ser legítimo para la SAT recaudar esa información. Y si la ley lo prevé, no hay ningún problema. Si actúa legalmente, con base, con fundamento en una ley, no hay ningún problema. Me parece legítimo. Otra pregunta. Tenemos otra pregunta. El historial de ubicaciones en el panel de control de Google, ¿es posible bloquearlo o anularlo? Traté, de hecho, cuando uno va a Google Search, google.com.mx, aparece abajo generalmente su ubicación aproximativa, en qué delegación, en qué colonia está, generalmente delegación. Traté de cambiar a nivel del browser esto en Firefox y en Safari, pero no era posible. Esa es mi experiencia. Pero no sé si contesta suficientemente su pregunta. Sí, si uno entra en su cuenta y empieza a buscar, sí, vincula todas sus búsquedas a su cuenta. Y también a todas las cuentas que puede tener con otros servicios de Google. Si usa otro correo para usar Google Translate, Google Maps o Google Picasa, sí puede vincular todo, sí, usando cookies. Y es muy borrar ese cookie. Otra más. ¿Es legal la información que dan las compañías celulares a aplicaciones lúdicas sin consentimiento? Sí, sería legal. Sí. ¿Se refiere a un ejemplo en particular? ¿Podría dar un poco más de información?
Hay que ver el tipo de notificación que hace la empresa. Según la ley, la empresa privada tiene que escribir o notificar al titular lo que se llama un aviso de privacidad corto, referenciado el URL del aviso de privacidad integral. Si no lo tiene, está actuando en ilegalidad. Ahora, para información que no es recabada para una finalidad principal, sino secundaria, tendría que obtener el consentimiento expreso, por ejemplo, con una ventanilla, un pop-up window, donde el usuario tiene que explícitamente consentir a la información. Si no lo hace, está actuando ilegalmente la empresa. Bueno, pues eso es todo. Cedric, te agradecemos mucho tu asistencia y tu participación. Gracias. Y gracias a ti.